noches, vamos a continuar con los temas de la clase de fisiología. Hoy vamos a entrar a una nueva unidad que es células sanguíneas, la unidad 6 en realidad del programa. Y dentro de las células sanguíneas, como todos sabemos, obviamente, la mayor cantidad de células que existen en la sangre es el glóbulo rojo, conocido también como eritrocito. Entonces vamos a ocuparnos hoy del eritrocito desde el punto de vista fisiológico, pues que es muy importante, mucho más ahora que estamos en una situación de pandemia y obviamente en esta pandemia mucho se ha hablado de trastornos en la sangre que hacen que el paciente que enferma, ¿no es verdad?, que se infecta con el virus conocido como SARS-2, que da como resultado la enfermedad COVID-19. Entonces vamos a aprender y vamos a hacer hincapié en la parte funcional del glóbulo rojo, la importancia que tiene y obviamente la vitalidad que este hace que el cuerpo continúe, vamos a decir así, funcionando de manera normal en situaciones normales, obviamente, y cuando hay alguna alteración que nos hace prácticamente aparecer signos y síntomas, ya, y eso es cuando ya hay la enfermedad. Entonces vamos a continuar, vamos a decir entonces que el tema de hoy es eritrocito. Cuando el eritrocito disminuye en cantidad, disminuye también su hemoglobina, la hemoglobina en sangre, y a eso conocemos como anemia, y también otros trastornos que es la policitemia. Vamos a ver, eso es patológico, es a propósito solamente de hacer hincapié de la importancia del glóbulo rojo, porque el tema, la materia es fisiología, no fisiopatología. Entonces vamos a hablar del eritrocito, conocido también como hematíes, donde se produce, cómo se forma, cómo se metaboliza vamos a decir así, todo lo que contiene el glóbulo rojo, tanto así como la hemoglobina, el hierro, la estructura del eritrocito y la parte de anemia. Vamos a hacer referencia y hipotitemia solamente a manera de motivación, porque es importante que sepamos la función del glóbulo rojo. Entonces, el glóbulo rojo, como tal, todos conocemos que tiene una forma, vamos a decir, de una moneda. Es globular, por eso viene el nombre de glóbulo. Es globular, como si fuera una moneda aplastada al centro, en una estructura que le permite mantener esta forma. Tiene un citoesqueleto que, como conocemos todo, y este citoesqueleto obviamente depende de la estructura o en este caso, del genotipo que está en su estructura como glóbulo rojo. Podríamos decir en el ADN que cuando este es adulto ya no lo tiene, queda formado de esta manera, y de ahí vemos que este elemento que es importante para la función, para la vida, es bastante, vamos a decir, estructurado. No es al azar, tiene una forma, un tamaño y tiene un contenido, por lo cual es importante hacer hincapié en esta parte. Entonces, el glóbulo rojo normal mide de 7 a 8 micras. Una micra, ustedes saben que es la milésima parte de un milímetro. Y si hablamos de una micra, estamos hablando obviamente de estructuras microscópicas. Y en este caso, el glóbulo rojo es de 7 a 8 micras de diámetro. Así también, en su estructura, como vemos aquí un corte transversal, vemos que alrededor el círculo es bastante discoide, ¿no es verdad? Y al centro es aplanado. Por lo tanto, el glóbulo rojo, como mantiene esta estructura todo el tiempo hasta que fallece.
decíamos que tiene 7 a 8 micras de diámetro. En la parte más ancha o lateral circular discoide es de 2.5 de micras de diámetro y al centro alcanza un tamaño de 1 micra aproximadamente. El glóbulo rojo para circular, los capilares que tienen de 10 a 5 micras debe hacerlo en forma de apilación de monedas, de tal vez de que para circular por los capilares se ponen uno tras otro, haciendo una especie de apilación de monedas para circular y hacer el intercambio de CO2 por oxígeno, de oxígeno por CO2 y también regular el pH de la sangre y el medio interno. Continuamos. Aquí vemos un capilar, ¿no? El capilar, si tuviera unas 7 8 micras, el glóbulo rojo pasa bien cabal por el diámetro, y si fuera mucho menos 5 micras, el glóbulo rojo debe adaptarse, adecuarse para pasar por este diámetro. Eso es una situación muy importante. También vemos que, obviamente, todos los glóbulos rojos flotan o circulan en un plasma, en un contenido líquido, que hace que estos puedan viajar por un flujo sanguíneo de manera normal, que cuando llega al capilar, obviamente van a ir apilándose y ordenándose en forma de pila de monedas para luego pasar. El capilar, por su estructura, como ya sabemos, solo tiene una membrana, un epitelio plano simple, ¿no? ¿Verdad? Células planas llamadas endoteliales o células en el endotelio, que están unidas unas con otras a través de una membrana basal y las uniones que tienen cada célula entre ellas. Aquí vemos una unión entre células, entonces todo lo que pasa por este espacio poro intercelular lo hace de manera paracelular, ¿no? ¿Verdad? En cambio, cuando lo hace a través de la citoplasma de la célula, lo hace de manera transcelular y obviamente estamos hablando de elementos líquidos, sólidos, incluso gaseosos. Si fuera el oxígeno, de igual manera, atraviesa la membrana celular del glóbulo rojo. El espacio que hay entre el plasma y la membrana del endotelio capilar, vamos a ver más adelante, y luego el citoplasma del endotelio, la membrana del endotelio y luego la membrana basal. Entonces, toda esta estructura es que el glóbulo rojo, al transportar oxígeno y CO2, garantiza ese abastecimiento de nutrientes y retiro de CO2 del medio interno y hacia el medio interno. Un glóbulo rojo, vamos a ver entonces, hablando de su estructura y generalidades del glóbulo rojo. El glóbulo rojo, entonces, ya sabemos qué diámetro tiene, qué tamaño tiene. También tenemos que saber que el glóbulo rojo, en su origen, es una célula que nace y se forma a través de una célula madre, igual que todas las células sanguíneas. El tema de hoy es glóbulo rojo. En la médula ósea, en la persona adulta, el glóbulo rojo está, si ustedes quieren, está formado o está genéticamente determinado que el glóbulo rojo se forme de una célula madre. Esta célula madre, llamada también pluripotencial o totipotencial, es una célula especial que cuando se divide da origen a dos tipos de células hijas. Una por diferenciación, que es de esta manera, es de la célula madre. Una por diferenciación y otro por proliferación o multiplicación. ¿Qué quiere decir diferenciación? Que una de las células hijas no es igual a la célula madre. Y de ahí surge que esta célula, que no es igual a la célula madre, forma parte de la unidad de células formadoras de colonia. En otras palabras, es una célula
que va a dar origen a otros tipos de células al entrar en división o en multiplicación. O al reproducirse esa célula, es una célula que va a dar origen, si ustedes se fijan, igual a otro tipo de células. A estas células se le conoce como unidad formadora de colonias. En este caso, esplénica, porque también hay otras células del origen de esta que van a ser unidades formadoras de colonias, pero ya no de células esplénicas, sino, mire, igual puede ser de otras células. En este caso, entonces, la célula madre que está en la médula ósea da origen a dos tipos de células, una por diferenciación y otra por proliferación. Proliferación, cuando otra célula idéntica a ella es una de las células hijas. Para continuar vamos a decir, para continuar produciendo células, de tal suerte que esta célula mañana madura y otra vez va a dar origen a otras dos células hijas, quizás una igual que esta y otra sí o sí igual a ella, para mantener y no se agote las células madres, de tal suerte que todo el tiempo hay células madres en la célula, en la médula ósea. Por lo tanto, entonces, esta célula va a dar origen a las células, vamos a decir, llamadas unidades formadoras de colonias, pero en este caso esplénicas. De las unidades formadoras de colonias en células esplénicas, van a salir dos células, una unidad formadora de colonias de células llamadas blastos, ¿no? Y otra unidad formadora de colonias llamadas células granulocíticas y monocíticas. Fíjense, como estamos en el tema del glóbulo rojo, vamos a seguir a la blástica. La blástica va a dar otra célula hija, igual a ella también, y otra igual a ella, para que dé origen a una célula llamada unidades formadoras de colonias de células eritrocíticas o de eritrocito. Entonces, de ahí el eritrocito que llega a la circulación sanguínea una vez que madura, su origen es una célula pluripotencial, totipotencial llamada célula madre. Entonces, todas las células sanguíneas, vamos a ver más adelante, tienen su origen en esta célula madre, que van diferenciándose a medida que van entrando en división y llegando a formar el glóbulo rojo. Muy bien. Pero nosotros sabemos que el glóbulo rojo ya existe a las 4 semanas de gestación. ¿Cómo es esto? Nosotros es posible saber que un nuevo ser, al ser engendrado por un espermatozoide y un óvulo, se forma el huevo cigoto. A las 4 semanas de desarrollo de la etapa embrionaria, ya existe circulación sanguínea. Tanto así que el corazón del bebé a las 4 semanas ya, al corazón del embrión a las 4 semanas ya funciona. Y ya existe la sangre. Por lo tanto, entonces, el embrión, en la etapa embrionaria, no hay huesos. Entonces, ¿dónde se forma el glóbulo rojo en la etapa embrionaria? Obviamente de una célula madre igual, pero que está localizada en el saco vitelino. Entonces, en la etapa embrionaria, el glóbulo rojo tiene su origen en el saco vitelino. Pasó los 3 meses, en este caso las 120 semanas, 12 semanas, 120, 12 semanas de gestación, el embrión deja de tener saco vitelino. Al no tener saco vitelino, entonces las células madres o totipotenciales vamos a decir así, se localizan en el sistema linfático linfoide, que está constituido por el hígado, el vaso y los vasos linfáticos. Entonces, en la etapa postembrionaria, que ya es la etapa fetal, el origen del glóbulo rojo
de las células sanguíneas está en los órganos linfoideos. Una vez de los órganos linfoideos, estamos hablando de que teniendo este periodo hasta los 9 meses, desde los 3 meses a los 9 meses, o sea, estamos hablando de aproximadamente 6 meses de desarrollo, se sigue formando en los órganos linfoideos. De tal suerte que al momento de, antes de nacer, los glóbulos rojos tienen un tipo de hemoglobina que es diferente al que va a ser la hemoglobina del adulto o del recién nacido. Conocemos como hemoglobina fetal. Este glóbulo rojo fetal tiene una característica muy importante. De hecho, que la hemoglobina que ellos cargan tiene la capacidad de transportar 3 o 4 veces más cantidad de moléculas de oxígeno que un glóbulo de una persona nacida, o sea, de un recién nacido o de una persona adulta. Ello porque no se olviden que la afinidad por el oxígeno debe ser mayor, ya que debe asimilar a través de la barrera hematoplacentaria, de asimilar de un glóbulo rojo de la madre que tiene una afinidad también por el oxígeno. Entonces, de esa manera se facilita el paso del glóbulo rojo de la madre a través de la barrera placentaria al glóbulo rojo fetal, que tiene una mayor capacidad de asimilación y de atracción de oxígeno para poder nutrirse bien en la etapa en que se encuentra dentro de la madre, en la etapa fetal. Una vez que sale de la etapa fetal, cuando nace el niño, entonces nace el producto, ahora se llama recién nacido hasta los 28 días de nacido. En ese periodo, las células, los glóbulos rojos, se originan en células totipotenciales que están en los huesos largos, en la médula de los huesos largos. Tanto así que los huesos largos como el fémur, la tibia, el radio, ¿verdad?, el húmero, son la fuente de glóbulos rojos de la sangre en la etapa desde recién nacido hasta toda la niñez. Una vez que pasa la etapa de la niñez para entrar a la adolescencia y a la juventud, los glóbulos rojos, su origen de los glóbulos rojos ya no está en la médula de los huesos largos, puesto que este es reemplazado por tejido amarillento, por tejido graso, y se termina localizando el origen de los glóbulos rojos en la persona adulta en los huesos planos, esponjosos o membranosos que tiene el organismo. De tal suerte que todo ese proceso, ese paso, en ningún momento deja de haber producción de glóbulos rojos. Desde la etapa embrionaria hasta la etapa en que cumplimos 80, 90 años, el glóbulo rojo siempre, todo el tiempo se está produciendo, ya que solo vive 120 días aproximadamente, y de tal manera que en el adulto el glóbulo rojo se origina en la médula ósea de los huesos planos, sobre todo de huesos importantes como el esternón, los huesos ilíacos, son fuente importante de células de glóbulos rojos. De ahí vamos a ver entonces que el glóbulo rojo, desde su origen, es una célula que se caracteriza por cumplir una función vital importante. Su función principal, la función principal del glóbulo rojo es transportar hemoglobina. Al transportar hemoglobina, la hemoglobina, que vamos a hablar más adelante, que se encuentra en el citoplasma, garantiza el transporte de oxígeno y CO2, del oxígeno de los alvéolos, vamos a decir así, hasta las células medio interno, y del CO2 desde el medio interno hasta los alvéolos.
para que esto sea eliminado. Entonces, la hemoglobina, función principal, no es transportar oxígeno, es transportar hemoglobina, y al transportar hemoglobina transporta oxígeno y CO2. También regula el pH al hacer que evitar la unión de CO2 con agua para que éste se forme, evitar la formación de ácido carbónico y a su vez de eliminación de hidrógeno. También transporta proteínas en cantidades necesarias, pero la principal función es el transportar hemoglobina y así el CO2 y el oxígeno y además regular el pH de la sangre. No nos olvidemos eso. Entonces, para hacer eso, ¿qué necesita el glóbulo rojo? Aquí tenemos una estructura que es importante que, sobre todo acá, ya han llevado en histología, cómo es que, qué etapas tiene el glóbulo rojo, ¿no es verdad? Proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático, eritroblasto ortocromático, reticulocitos. Los reticulocitos son las formas más jóvenes que puede liberarse a la sangre desde la médula ósea, tanto así que una persona normal, entre 1 o 2% de reticulocitos es normal que haya, sobre todo en jóvenes, pero cuando este aumenta en sangre, se puede ver que la médula está liberando mayor cantidad y con mayor facilidad necesita producir gran cantidad de glóbulos rojos. Entonces, cuando este sobrepasa el 5%, se puede decir que la médula se está aumentando la producción y liberando a la circulación células tan jóvenes como los reticulocitos, que da señal de que ha habido una pérdida importante de sangre y se está tratando de reponer, reemplazar incluso con células no tan maduras como los reticulocitos. ¿Sí? Eso es muy importante. Seguimos. Cuando los glóbulos rojos que están en sangre, decimos que son 5.200.000 glóbulos rojos por decilitro de sangre, estamos hablando de que existe un método, o si usted quiere, un sistema de regulación de que no puede subir más que eso, ni disminuir dentro de un rango que está permitido según la región o la persona. En este caso, podemos decir que en promedio, los glóbulos rojos deben ser alrededor de 5.100.000 para el hombre y 4.700.000 para la mujer, de tal suerte que puede variar entre más o menos 300.000 glóbulos rojos por decilitro para poder decir que está en una cantidad normal. Cuando el glóbulo rojo, por alguna razón, aquí tenemos, disminuye el volumen de sangre, o sea, se pierde una hemorragia, disminuye la cantidad de glóbulos rojos y hemoglobina, o hay un flujo sanguíneo no correcto, disminuido, o hay enfermedades que pulmonares que no garantizan la extracción de oxígeno, inmediatamente esto es detectado a nivel del tejido de los órganos. ¿Y qué órgano importante está relacionado con la regulación de oxígeno en los tejidos? El riñón. El riñón tiene, ¿se acuerdan? El aparato yuxtaglomerular tiene células llamadas células yuxtaglomerulares que detectan que en los tejidos o en la sangre ha disminuido vamos a decir, la concentración de oxígeno. Ni siquiera la concentración, la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de hemoglobina, no. Detecta la disminución de oxígeno en los tejidos, inmediatamente se libera esta hormona que es la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que estimula a nivel de los tejidos eritropoyéticos, si ustedes quieren, en este caso la médula ósea, si es adulto, el sistema linfático hemopoyético, que si es en feto, en este caso hablaríamos de la parte de
el saco vitelino, si estaba en la etapa embrionaria, esta hormona se libera y hace que aumente la producción de células en el órgano hematopoyético. Una vez que aumenta la producción de células en este lugar, se forman obviamente mayor cantidad de eritrocitos y de esa manera se regula y vuelve a subir la cantidad de oxígeno en los tejidos y de esa manera es que se mantiene una cantidad de glóbulos rojos constante a nivel de los tejidos. En ese sentido, ¿cuál es la importancia de este hecho? Que si una persona tiene falla renal, va a tener dificultad en la producción de glóbulos rojos para la sangre a nivel tejido hematopoyético. ¿Qué pasaría si tiene un problema pulmonar? De igual manera, disminuye la cantidad de oxígeno. Si el riñón está bien, entonces ¿qué va a pasar? Va a aumentar la producción de glóbulos rojos en gran cantidad, que la sangre va a hacerse bastante, vamos a decir, va a hacerse bastante densa por aumento de la cantidad de glóbulos rojos y eso llamamos poliglobulia. ¿Qué pasaría si por alguna razón la persona no puede, vamos a decir, producir eritropoyetina o sus órganos hematopoyéticos están alterados, como las leucemias? Entonces los glóbulos rojos van a producirse de una manera tal que no van a abastecer la cantidad de oxígeno en los tejidos y va a haber un problema tisular, va a haber un problema circulatorio y va a haber un problema incluso de regulación de la cantidad de glóbulos rojos. Entonces, los glóbulos rojos en la sangre están regulados por la concentración de oxígeno que tienen los tejidos y obviamente acompañado de la función renal y los órganos hematopoyéticos. No nos olvidemos de eso. Seguimos. La hemoglobina. Antes de ir al siguiente paso, vamos a hacer algunas consideraciones del glóbulo rojo. El glóbulo rojo, por su estructura, sus características, la función que tiene, no puede alterarse en tamaño, en forma y mucho más aún en contenido de hemoglobina. De tal suerte que cuando uno pide un examen de laboratorio, un hemograma, nos informan en relación al glóbulo rojo, nos informan la cantidad de glóbulos rojos, el tamaño, su forma y también el contenido que éste tiene. Y el contenido en relación a la hemoglobina. En otras palabras, para que una persona tenga trastornos en el transporte de oxígeno, debe haber trastornos en el tamaño, la forma y la cantidad de hemoglobina que tiene el glóbulo rojo. De ahí se dice que un glóbulo rojo normal tiene un tamaño de 7 a 8 micras, ¿se acuerdan? Tiene una forma o un volumen que es en microlitros cúbicos, esto expresado en femtolitros, que es alrededor de 80 a 90 femtolitros. ¿Qué quiere decir eso? Estaríamos hablando de 80 a 90 micras cúbicas que debe medir un glóbulo rojo normal. Entonces, cuando el tamaño disminuye y el volumen disminuye, se altera la estructura, la forma, entonces estamos hablando de un trastorno en funcionamiento del glóbulo rojo. Así también se habla del el porcentaje de hemoglobina que debería tener un glóbulo rojo. Normalmente, un glóbulo rojo debe tener un porcentaje de un 30% de hemoglobina. A eso se llama concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces,
un glóbulo rojo que tenga un tamaño pequeño es microcítico, que tenga concentración de hemoglobina menor del 30% es hipocrómica, y obviamente si decimos que es pequeño y tiene poca cantidad de hemoglobina, entonces estaríamos hablando de una función anormal o deficiente del glóbulo rojo, que evita, en este caso, nos indicaría un problema de oxigenación o nutrición de los tejidos. Entonces, un hemograma completo debe indicar la cantidad de glóbulos rojos por decilitro cúbico, por microlitro cúbico, la cantidad de, perdón, el tamaño, el volumen y la concentración de hemoglobina en este. Si todo está dentro de lo normal, entonces podemos decir que no hay una alteración en la oxigenación del tejido y no habría una anemia en este caso, que de hacerlo sería una anemia microcítica hipocrómica. O podría ser una anemia megaloblástica, cantidad de glóbulos disminuidos, pero glóbulos rojos de mayor a 90 femtolitros y con una concentración en relación al glóbulo rojo bajísima, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una anemia megaloblástica en este caso. Entonces, decíamos que el contenido del glóbulo rojo importante por el cual tiene objeto su función es el contener hemoglobina. La hemoglobina como tal está estructurada de la siguiente manera. Tiene 2 succinilcoenzima A y 2 glicinas. Unidas a estas forman un pirrol. El pirrol, a su vez, cuando se unen 4 de estos pirroles, formamos la protoporfirina. La protoporfirina, al unirse a la molécula de hierro, forma lo que llamamos el grupo hemo o HEM. Este grupo hemo, unido al polipéptido, que es una globina, ¿no?, va a formar la hemoglobina. Esta cadena de hemoglobina, que puede ser alfa o beta, unidas las dos forman la hemoglobina A. La hemoglobina A es la hemoglobina que estamos en los glóbulos rojos, la que nos permite el transporte del hierro a través de toda la sangre. Decíamos, la importancia de esto es que una persona que tuviera problemas de, si ustedes quieren, de proteínas, no se alimentara bien, no tenía una buena dieta proteica, de nada sirve si la persona tiene anemia darle hierro, porque lo que va a lograrse es simple y llanamente formar el grupo hemo y no va a terminar en la hemoglobina, ya que no tiene proteína. Cuando una persona le falta hierro, de igual manera no formaría el grupo hemo, y al no haber hemo, aunque haya proteínas, tampoco habría hemoglobina. Y así sucesivamente. La glicina son aminoácidos esenciales que nosotros ingerimos diariamente. A veces que debemos ingerir sí o sí no produce el organismo. De tal suerte entonces que a veces si una persona en mal estado de nutrición con una dieta no balanceada puede hacer anemia por falta de hemoglobina. Pues no nos olvidemos que cuando una persona tiene anemia no solo es darle hierro, sino hay que ver también la dieta que debe ser balanceada, rica en proteínas y también en, obviamente, tener proteínas. Las proteínas tienen que tener aminoácidos esenciales. No nos olvidemos eso, por eso la importancia de esta diapositiva, donde vemos que la hemoglobina es vital para el funcionamiento del glóbulo rojo, y para formarse hemoglobina es vital las proteínas y la ingesta de hierro y aminoácidos esenciales. Vamos a ver más adelante cómo es que se asimila en el aparato digestivo los productos necesarios para la formación de glóbulos rojos. Así también como es importante el hierro y las proteínas, también algunas vitaminas, especialmente la vitamina B12, que es vital para la formación de, vamos a decir, el proceso de transformación y maduración de un glóbulo rojo. Tanto así que la deficiencia de vitamina B12
y de ácido fólico influyen en lo que nosotros conocemos como el metabolismo de la formación y la copia del ADN del glóbulo rojo en la etapa de su desarrollo para lograr culminar en el tamaño y la forma que requiere este alimento. Para ello es importante que la mucosa gástrica pueda producir lo que llamamos el factor intrínseco. El darle vitamina a una persona, en este caso B12 y ácido fólico, vamos a ver más adelante, no solo es que está tomando vitamina B12, sino también a ver que su estómago esté con las características normales, de tal suerte que si tuviera una atrofia en la mucosa gástrica, no se produce factor intrínseco, que es el que se une a la vitamina B12 para que los ácidos gástricos no destruyan o no degraden la vitamina B12. En otras palabras, es un protector gástrico que hace que llegue la vitamina B12 hasta la sangre. De tal suerte entonces que no solo es la ingesta, sino también saber que debe ingerir y también ver que puede esta llegar hasta la sangre. Entonces el factor intrínseco garantiza que la B2, la vitamina B12 llegue hasta la circulación sanguínea para que ésta pueda participar en el metabolismo del ADN para que la célula se forme de tamaño y actividad normal. Así también el factor intrínseco ayuda a la membrana del cepillo, ¿no es verdad?, de las células mucosas del ilio para que ésta pueda asimilarse, ¿sí? Entonces, mire, imagínense, desde el estómago protege hasta que llega a los cilios de los ilios. Después la vitamina B es transportada al torrente sanguíneo durante horas, ¿no? Y por pinocitosis pasa como factor intrínseco a, a través de la membrana de la célula. Luego, el factor intrínseco vamos a decir así, se libera, disvera o dispensa la vitamina 12 para que éste llegue a su destino final. Entonces, es importante en esto. ¿Por qué también es importante? Hay muchas personas que se hacen reducción gástrica, que se hacen tratamientos gástricos para evitar, digamos, vamos a decir, para disminuir de peso. Todo cirujano que hace una plastía, una gastroplastía, tiene siempre cuidado que en el estómago haya las células productoras de factor intrínseco y que evita resecar o anular esta parte del estómago. Eso es muy importante. Entonces, una persona que por alguna razón tendrían que sacarle todo el estómago, si ustedes quieren, la cámara gástrica, bueno, todo el órgano gástrico que hay en el estómago, entonces estaríamos ante una situación de que ella debería de por vida administrársele por vía parenteral, no por vía oral, sino por vía parenteral, vitamina B12 y ácido fólico. Así también el ácido fólico es muy importante en la formación, igual que la vitamina D, en el metabolismo del ADN, ya les decía, ¿no? ¿Verdad? De tal manera que si no hubiera esta vitamina en la formación, para la formación, si ustedes quieren, del glóbulo rojo, entonces pasaría que los glóbulos rojos serían amorfos, muy grandes y además con poca cantidad de hemoglobina. Entonces eso es muy importante. El hierro. Hemos dicho que el hierro es vital para la formación de hemoglobina. De tal suerte que el hierro que nosotros tenemos en el organismo es elemental y lo tenemos como mioglobina, citocromos, citocromo oxidasa, peroxidasa y catalasa. En el organismo existe el hierro en estos elementos, pero es importante conocer que el hierro como tal
para ser utilizado debe estar en cantidades suficientes a nivel de la médula ósea, si ustedes quieren, los tejidos, como ferritina. En promedio, nosotros decíamos que una persona normal debe tener aproximadamente unos 4 o 5 gramos de hierro, ¿no es verdad?, en todo el organismo, de los cuales 65% es parte, digamos, va a formar parte de la hemoglobina. El 4%, ¿no es verdad?, de todos estos 4 gramos, 4% en la hemoglobina, el 1% está dispuesto en todos los otros tejidos, ¿no es verdad?, combinados con proteínas y, vamos a decir así, en todo lo que es transportándose en todo el organismo, entonces, depositándose en todo el organismo. Entonces, ¿qué hierro nos importa a nosotros? Cuando nosotros ingerimos hierro, el hierro, igual que la vitamina B12, debe ser protegido y debe ser mantenido como ferroso. Y una vez llegado a los cilios del intestino delgado, donde existe una proteína llamada apotransferina, esta proteína, al unirse al hierro que llega a la luz intestinal, se une a ella y se convierte en transferrina. La transferrina lleva el hierro a través de todo el torrente sanguíneo hasta los tejidos, en este caso la médula ósea, y lo libera a una proteína que se llama apoferritina. La apoferritina, al recibir el hierro, se convierte en ferritina. Esa ferritina es la forma de depósito de hierro útil. Entonces, como transferrina solo está en circulación, como ferritina está en depósito como hierro útil para formar la hemoglobina. Luego después, cuando hablamos de hierro que está, vamos a decir así, acumulado en otros lugares que no corresponde a vamos a decir así, al hierro de depósito útil, se puede también encontrar en depósito en tejidos en el hígado como hemosiderina. Este hierro no es útil y si se almacena en gran cantidad es tóxico y puede dañar la estructura hepática y todo lo que es el aparato, vamos a decir así, digamos, el sistema funcional hepático. Eso pasa a veces un problema de depósito de hierro en exceso. Por lo tanto, entonces, ¿cómo encontramos entonces el hierro en el cuerpo? Todo lo que ingerimos y todo lo que eliminamos. Diariamente nosotros debemos ingerir hierro en cantidades mínimas, obviamente, pero también porque eliminamos diariamente hierro a través de la orina, de las heces y de otros mecanismos que más adelante podemos ver. Entonces, el hierro es necesario constantemente ingerirlo, de tal suerte que es necesario que el cuerpo también disponga de un depósito, ¿no es verdad? Para que el cuerpo disponga de un depósito. Otra cosa importante aquí en el metabolismo del hierro. La transferrina y la ferritina son moléculas proteicas. Si una persona carece de transferrina o de ferritina, estaríamos hablando de que no tendría la posibilidad de transportarse el hierro ni tampoco depositarse y estaríamos ante un problema igual de anemia, ya que el hierro consumido o ingerido sería en vano, iría igualmente, no se asimilaría igualmente a la estructura que veamos nosotros, pues sería excretado por las heces, ¿no? De ahí es importante que no solo es vital la terapia con hierro, sino también ver el balance nutricional de la persona. Si no tiene posibilidad de asimilar alimentos, nutrientes por parásitos, también la persona hace anemia. Entonces, cuando hay pérdida de hierro a través de una hemorragia, a través de procesos de desnutrición y a través de procesos de alteración del metabolismo de este elemento a nivel de todo el aparato digestivo, la digestión, hasta que llegue a la circulación. Si hacemos un estudio
en pediatría, en niños menores de 3, 4, 5 años que llegan al hospital con anemia, se ha visto que obviamente, dependiendo de la zona, en las áreas tropicales donde hay abundante parasitosis, el, un alto porcentaje de los niños tienen anemia, no por falta de hierro, sino por falta de proteínas y elementos y vitaminas que, aunque le den hierro, no lo va a poder asimilar y no va a poder mejorar su estado de metabolismo de hierro. Aquí hay un ejemplo, esto tómenlo en cuenta. Aquí vemos, entonces la pregunta es, ¿cómo se encuentra el hierro en el organismo? Se encuentra dentro de la hemoglobina y fuera de la hemoglobina. Generalmente es escasísima la cantidad de hierro que hay libre. O está formando parte de la hemoglobina o está formando parte de los tejidos, parte de la circulación sanguínea o parte de otros órganos que ya hemos visto adelante. Entonces, ¿cómo es el hierro en el organismo? Miren, fíjense, ¿cómo es que llega el hierro al organismo? Llega al plasma a través de la transferrina o la ingesta. ¿Sí? Una vez que está en el plasma, el hierro es transportado, ¿no es verdad?, hasta los tejidos, en este caso la médula ósea, y es depositado como ferritina. En otros tejidos existe, decíamos, como hemosiderina, como hemo o como enzima, lo que decíamos, en el hígado. Estos tejidos, la hemosiderina y el hierro de la enzima, son a veces muy perjudiciales porque el hierro debería estar como ferritina, como transferrina o como hemo para ser otra vez reutilizado, ¿sí? Entonces, el hierro en el organismo en forma libre, en forma de ferritina, de transferrina, de hemosiderina, de hemo y como enzima. ¿Cómo es que obviamente se adquiere hierro aparte de la ingesta? La hemoglobina que es destruida, el glóbulo rojo destruido, la hemoglobina que se libera es fagocitada por el macrófago. El macrófago degrada la hemoglobina y libera el hierro y lo devuelve a la circulación a través de la circulación como hierro libre, va a la ferritina y luego se deposita en el tejido. Entonces, fuente de hierro que nosotros tenemos es la ingesta y la reutilización del hierro de la hemoglobina que es liberada por el glóbulo rojo cuando éste muere. Y el glóbulo rojo obviamente lo que hace es libera el hierro y la protoporfirina lo convierte en biliverdina y la biliverdina es detectada como bilirrubina. Entonces, cada que un glóbulo rojo muere, se libera hierro para evitar que se pierda este hierro como libre y luego a la ferritina y luego si hay mucha cantidad, hay mucha hemólisis, imagínense, puede haber llevar a depósito de hemosiderina igual y de hemo y todas esas cosas. El hierro útil es como ferritina, ¿sí? Entonces, debemos ingerir diariamente hierro por el nivel del intestino, obviamente, todo el tiempo en una cantidad mínima. Aproximadamente perdemos hierro en 0,6 miligramos al día y ¿no verdad? Y debemos ingerir esa cantidad aproximadamente diariamente. Entonces, para el resumen, entonces, la función del glóbulo rojo en general depende de su estructura, de su tamaño, su forma y su contenido citoplasmático. El más importante es transportar hemoglobina. La hemoglobina es vital para la función del glóbulo rojo y por ende obviamente el transporte de oxígeno, CO2 y regulación del pH de la sangre. Es importante entonces el metabolismo del hierro, de las vitaminas, en este caso,
y de las proteínas. Si todo esto está combinado y nosotros hacemos un seguimiento, vamos a ver que el paciente se recupera rápidamente. Pero es vital e importante entonces saber el origen de la anemia, que puede ser por carencia o por pérdida más de lo que nosotros podemos producir. Si hablamos de glóbulos rojos y hemoglobina. Si es carencia, entonces vamos a tener menos producción de hemoglobina y menos producción de glóbulos rojos y menos capacidad de función del glóbulo rojo. ¿Y de qué depende la hemoglobina? Del hierro y las vitaminas y las proteínas. Con esto hemos terminado este tema. Esperemos que hayan entendido algunas cosas. Hemos tenido que hacer mucho hincapié porque esto es que garantiza que un paciente esté, vamos a decir, se evite la anemia. Hay pacientes que tienen anemia crónica y muchas veces el médico le da una cosa, le da otra cosa, todo eso. Solo tenemos que remontarnos a estos aspectos. Un buen equilibrio nutricional, una salud en el estómago y los intestinos y una buena, vamos a decir así, una buena actividad, vamos a decir, de actividades de ejercicio que garanticen una buena asimilación del oxígeno y eliminación de todos los desechos cuando estos están alterados en el organismo. Gracias, eso es todo.